nosotros vemos eso, pues como creyentes que estamos viviendo también, hermano, este tipo de situación que de una o de otra manera nos afecta o nos beneficia, surge la pregunta: ¿cuál es el gobierno que la humanidad necesita? Y esa es una pregunta que siempre, hermano, la humanidad se ha hecho. Y que a raíz de esa pregunta que se hace, se toman decisiones, oiga esto, para elegir según ellos el que conviene a las personas, a los sectores, etcétera. Ahora, yo miro en la Biblia de que solo existe un gobierno perfecto. Y usted y yo estaremos de acuerdo que ese gobierno perfecto es el de Dios. Amén. Ahora, a raíz de eso, el Señor puso en mi corazón que yo platicara bajo el tema las 12 ministraciones del gobierno perfecto. 12 ministraciones del gobierno perfecto. Ahora, si hay un perfecto, quiere decir que hay otros tipos de gobierno que no lo son y que pueden ser identificables según el tipo. Por ejemplo, yo estaba meditando en las diferentes formas que se han intentado gobernar por mucho tiempo y que de esas formas, pues algunos todavía rigen en ese tipo de gobierno. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, un gobierno verdadero es aquel que mantiene al pueblo en seguridad, en paz, en justicia, donde no existe el abuso ni la esclavitud. Ese es un gobierno a la luz de las Escrituras. Sin embargo, el mundo ha sido regido o es regido aún por diferentes sistemas. Por ejemplo, existe gobierno de monarquía, y eso significa que la monarquía es una forma de Estado en la que en el que gobierna uno. Esa es monarquía, una forma de Estado en la que gobierna uno. Está la forma de aristocracia, que es una forma de Estado en la que gobierna es una clase de personas específicamente. Esa es la aristocracia. La democracia es una forma de Estado en la que gobierna el pueblo. Oiga esto, el pueblo gobierna según la democracia. Se encuentra la forma de la politeia, que es un gobierno del pueblo también. Está la tiranía, que es un gobierno de un déspota o de un tirano. Está la oligarquía, que es gobierno de un pequeño grupo de personas que busca su propio beneficio. Y así podemos ver que hay sistemas totalitarios, autoritarios y, repito, y demócrata. El país en el que nosotros vivimos se supone que es un sistema democrático. Sin embargo, ese sistema democrático, para que rija sobre esta nación, está compuesto de 3 ramas del gobierno. Quiero que me preste atención por lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Esas 3 ramas de gobierno están constituidas primero por el poder legislativo, que es la parte que legisla las leyes e involucra el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. Luego también existe el poder ejecutivo, donde se encuentra el presidente, el vicepresidente y un gabinete, quien es el que implanta la ley, el que la implementa, mejor dicho, el que implementa la ley que fue creada por el poder legislativo. Y por último está el poder judicial, que es el que evalúa las leyes y está compuesta por una Corte Suprema y otras cortes federales.
Aparentemente, el gobierno que rige está muy estructurado, pero lamentablemente las leyes que se hacen y las leyes que implementa y las leyes que son evaluadas por las tres ramas del gobierno no benefician 100% al pueblo de Dios, no lo benefician. Y esto no es nuevo, porque aún en los días antiguos, como vemos en el libro de Esther, me llama la atención que en el tiempo cuando el rey Asuero gobernaba, dice, sobre 139 provincias, tenía también oficiales que eran como figura de lo político, que le daban ideas al rey a su conveniencia. Por ejemplo, dice la Biblia que un día se presenta uno de los líderes conocido como Amán, y le dice al rey Asuero: mira, rey, en las provincias y dominios que tú gobiernas hay un pueblo que está esparcido entre todas ellas, y sus leyes y sus costumbres no son igual a las leyes y las costumbres de todos los pueblos, de tal manera que al rey de nada le beneficia el dejarlo vivir. Y lo que estaba diciendo Amán era que entre las provincias del rey Asuero estaban los judíos, que tenían las leyes de Dios y las costumbres de Dios, y sus leyes y sus costumbres no eran las costumbres que las demás provincias tenían, y por eso Amán decía: de nada le beneficia al rey dejarlos vivir. Y eso es exactamente, hermanos, en la situación en la que nosotros nos encontramos. A raíz de eso, y como testimonio, que ya lo sabemos, pero una vez quiero volverlo a decir, esa es una de las razones por qué nosotros no estamos dentro del santuario para adorar al Señor. Sé que el argumento es que se ha incrementado los casos de pandemia en el país, pero esas estadísticas lo manejan ellos. Nosotros no lo podemos comprobar, sino que es directamente y oficialmente estadísticas que maneja el gobierno local. Como pueden decir que son menos, pueden decir que son más, según sus propios beneficios. De tal manera que a nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta que esas posiciones no nos favorecen a nosotros, de tal manera que que están en contra de Dios. Ahora, basado en eso, de lo que la Escritura dice, y quiero que preste atención lo que es de verdad el gobierno. El gobierno debe de mantener un entorno seguro, justo, recto y compasivamente, para que la libertad verdadera florezca entre medio del pueblo. Ese es un concepto de lo que es el gobierno, hermano, en base a las Escrituras. Quiero repetir, el gobierno en base a las Escrituras se puede definir así: que el gobierno debe de mantener un entorno seguro para todos nosotros, justo, recto y compasivamente, para que la libertad florezca. Entonces, eso no lo estamos viendo nosotros. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque aún dentro de la cristiandad existe confusión, oposición con respecto a quién votar o por quién votar. No es un mensaje político, no, lo que voy a dar es un mensaje bíblico el que quiero hablar en esta hora. Pero resulta que estamos a 2 días de las elecciones y muchas cosas pueden pasar. Entonces nuestra esperanza tiene que estar puesta, por supuesto, en el gobierno perfecto de Dios. Pero volviendo al punto, entonces, hoy en día aún cristianos se encuentran diciendo ¿por quién votar? Y se supone que el cristiano dice que va a votar con quien Dios está. Eso es lo que dice, con quien Dios está. Ahora la pregunta es, ¿con quién Dios está? ¿Aló? ¿Con qué partido Dios está?
Si hay dos partidos en competencia, no voy a mencionar porque usted ya lo sabe. ¿Con quién está Dios de esos partidos? Ahora, si la gente no tiene claro realmente esta idea, entonces la gente escoge que los gobierne aquel gobierno, valga la redundancia, que le conviene. La gente siempre va a elegir el gobierno que les conviene, quien ofrezca ciertas cosas que son pues beneficio para algún sector, ya sea para alguna organización, ya sea para una etnia, ya sea para alguna entidad específica, o por causa de algunas cosas por las que se están peleando, quienes quieren hacer esto y no se les permite el gobierno que está actual, pero si viene este otro nos va a permitir esto y aquello que nosotros queremos. Entonces la gente elige lo que les conviene, y esto es bien importante, porque yo me doy cuenta en las escrituras que esto siempre ha sido el problema, hermano. Está en la Biblia el testimonio que esto ha sido siempre el problema. La gente siempre quiere elegir algo que les conviene. ¿Aló? No elige lo que es la voluntad de Dios, sino que elige lo que le conviene a la gente. Queremos esto para nosotros, voy a elegir por este partido, porque este partido está en contra, este presidente está en contra, pero si viene este presidente ahora al oficio, él dice que va a estar a favor de nosotros. Entonces la gente elige lo que le conviene y no elige por Dios. Ahora mire, le voy a dar un ejemplo de la Biblia, así rapidito, respecto a la historia, cuando por primera vez la Biblia nos deja ver que surge las etapas de los reyes. La escritura nos deja ver que antes de que existieran los reyes, Dios gobernaba a su pueblo. Y lo gobernaba a través de hombres que no eran ni políticos, que no eran ni siquiera personajes, hermanos, de la fama o que se involucraban en algún tipo de filosofías o ideologías, sino que eran hombres que solamente eran portadores de la voluntad de Dios y se la comunicaban al pueblo. Y la Biblia dice en Primera de Samuel, capítulo 8, podemos entender que en aquel tiempo el profeta Samuel, mire qué interesante, profetas. El profeta Samuel era el comunicador de Dios, es decir, Dios gobernaba a su pueblo y el profeta era quien comunicaba al pueblo lo que era la voluntad de Dios. Pero un día, dice la Biblia, que los hombres dijeron, 1 Samuel 8:5, dijeron, mira, le dicen a Samuel, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Se preocuparon porque Samuel iba a envejecer y pronto iba a morir. Entonces le dijeron, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, oiga esto, eligieron, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Cuando ellos dijeron eso, el verso 6 dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey y que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Samuel fue el primer profeta que se sintió en su corazón que la gente estaba haciendo elecciones equivocadas. Oiga esto, hermano, que la gente había decidido votar, elegir equivocadamente. Y lo que pidieron, danos un rey. Queremos un rey como todos los demás pueblos. Y dice que se sintió que fue desagradable a los ojos de Samuel. Y entonces el profeta Samuel fue a orarle al Señor. El verso 7, quiero que me acompañe, dice así: y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo. En cuanto a todo lo que te digan,
pues no te han desechado a ti. Mire qué tremendo es las decisiones que se toman para elegir por un partido. O sea que nosotros estamos ante una situación bien crítica. Lo que usted elija va a depender por quién le favorece y a favor de quién está usted, y a la misma vez puede ser que alguien elija por algo que rechaza a Dios. Y entonces dice, escucha la voz del pueblo. Era Dios diciéndole al profeta Samuel: en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Y así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. ¡Hala! ¡Qué tremendo, hermano! Ok, ya me rechazaron, dijo Dios. Ok, escúchalos. Eso es lo que ellos quieren. Está bien. Nomás diles lo siguiente: adviérteles solemnemente y hazles saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Quiero seguir leyendo porque esto es importante. Verso 11 dice: mira el proceder del rey que ellos iban a elegir. Así será el proceder del rey que reinará sobre ellos. Tomará a vuestros hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros. Nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerras y pertrechos para sus carros. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. De nuestros rebaños tomará el diezmo, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey, a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no os responderá en ese día. Wow. En otras palabras, les dirá: bueno, ustedes escogieron ese rey, pídanle a ese rey, porque me desecharon a mí en la elección que ustedes hicieron. Quiero seguir leyendo en el verso 19. Por favor, primera de Samuel 8:19. Dice: no obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue. Salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: oye su voz y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyanse cada uno a su ciudad. Tuvieron un momento también para reflexionar en la decisión que habían tomado. Porque cuando comunicaron a Samuel, Samuel fue al Señor y el Señor le dijo todo lo que hemos leído. Y vino Samuel y les dijo: esto es lo que dice Dios y dice la Biblia. Pero ellos no quisieron escuchar la voz del profeta Samuel, de tal manera que insistían en tener ellos la libertad de decidir por quién iban a votar para que los gobernara, a quien ellos habían elegido. Ahora, yo quiero decirle algo con todo mi corazón, que cuando yo veo estos pasajes de la Biblia, como que me conecta el Señor con otros más, donde nos deja ver realmente si Dios está a favor de uno o de otro partido.
siempre ha sido de parte del pueblo la inquietud de saber con quién Dios está. Y entonces quiero llevarlo a otro pasaje que añado a lo que acabo de decir y que nos va a dejar ver cuál es la posición de Dios. Porque es importante que hablemos de este tema, hermano, porque nosotros somos pueblo de Dios, somos siervos de Dios, somos, hermanos, su especial tesoro, somos la niña de sus ojos. Nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios piensa de todo esto. Porque mire cómo está el país depolarizado. Incluso dentro de la misma cristiandad hay mucha división, porque algunos están a favor de este lado y otros del otro lado. Entonces siempre dice, bueno, ¿con quién estará Dios? Pues la Biblia nos deja ver que Dios no está ni con un partido ni con otro. Dios es Dios. Quienes deben estar, hermano, a favor es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar a favor de Dios. Y Dios, hermano amado, no está a favor de ningún partido, sino que los partidos deberían de estar a favor de Dios. Pero lamentablemente no es así. Entonces dice la Biblia algo interesante, que un día Josué estaba a punto de conquistar la tierra de Jericó. Imagínense, habían llegado al borde de la entrada a Canaán y tenían que entrar a través de Jericó. Y quizás horas o días antes de la primera conquista, Josué, que vino a ser más tarde quien distribuyó la heredad para las 12 tribus, fue Josué el que repartió las tribus de acuerdo a lo que Dios le había dado a conocer a través de Moisés. La Biblia dice que antes de entrar, mire qué pasaje este más interesante, cómo nos deja ver este pasaje que vamos a leer, un escenario que nos permite a nosotros imaginar con quién está Dios. Un pasaje que nos va a permitir imaginar con quién está Dios en este momento. Entonces dice Josué, capítulo 5, por favor venga conmigo. Dice así: y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Qué tremendo, ¿verdad? Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mire la pregunta que le hizo. Y yo quiero que usted, por favor, capte la imagen que le estoy presentando. Josué, en primer lugar, está a punto de entrar a poseer la tierra prometida. Segundo, se le presenta a un hombre que más adelante en el versículo 14 le dice que él es el capitán del ejército del Señor. ¡Wow! Hijo, hermano, hasta me pongo, mi piel se me estremece. Es decir, que Josué está describiendo y vio a un hombre con una espada, dice, en su mano. ¿Usted sabe que la espada representa justicia? No solamente es un instrumento para la batalla, sino que en este punto de vista la espada representaba la justicia. De tal manera que entonces ese hombre no era un hombre común y cualquiera, porque era el capitán del ejército del Señor. Y la Biblia dice en el verso 14 que Josué se postró en tierra y lo reverenció. ¿Qué quiere decir? Josué lo adoró. Típicamente se enseña que era un ángel, sí, pero esto era una cristofanía. Una cristofanía es una preencarnación de Cristo antes de la manifestación como Jesús. De tal manera que aquello era una cristofanía, era Cristo que había venido en la figura del capitán de los ejércitos del Señor. Por eso Josué se postró y lo adoró. Y si hubiese sido un ángel normal, le hubiera dicho: no me adores, porque solo Dios es digno de adorar. Sin embargo, ese capitán aceptó la adoración de Josué porque era Cristo preencarnado. ¿Me doy a entender?
De tal manera, oiga esto, se le presentó y le dijo: yo soy el capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero oiga esto, y esto me llama mucho la atención, que quiero resaltar lo que está escrito en el verso 13, en la parte final, verso 13 de Josué 5. Repito, Josué al ver al ángel le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Interesante. Y mire lo que responde el ángel. Le dice: ¿eres de los nuestros? ¿Eres de Israel? ¿O eres de los que está al otro lado de Jericó, de ese rey y de sus ejércitos? ¿De quién eres? ¿A favor de quién estás? Y mire lo que le contesta el ángel: no. ¿Eres de los nuestros? No. ¿Eres enemigo nuestro? No. ¿Eres demócrata? No. ¿Eres republicano? No. No estoy a favor de ninguno. Ustedes tienen que estar a favor de nosotros. Ustedes tienen que estar a favor de Dios. El pueblo tiene que estar a favor de Dios. Los hijos de Dios tenemos que estar a favor de Dios. Los siervos de Dios tienen que estar a favor de Dios. Los que danzan, los que cantan, los que alaban, los que sirven, los que predicamos, tenemos que estar a favor de Dios, porque Dios no es de ningún partido. Dios no es de ningún partido. Y vive Jehová lo que le estoy diciendo. La decisión y elección que nosotros hagamos por el partido favorito, hermano, va a repercutir en los años venideros. Y puede ser que escojamos por un partido o por el otro, pensando que ahí está Dios. Pero Dios no está en ningún partido, porque Él es independiente, soberano, que gobierna con sus propias leyes para beneficio de la humanidad, especialmente para su pueblo. Dele palma al Señor de la gloria. Impresionante que Josué lo quiso apantallar. ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y el ángel le dijo: no, ni contigo, ni con el otro, ni con Chana, ni con Juana. Y cuando oyó esa respuesta, se tiró y lo adoró al Señor. Entonces, muy parecido, hermano, a lo que estamos a punto nosotros de vivir. Por eso podemos estar nosotros en la misma situación preguntándonos: ¿de qué lado está el Señor? ¿Con qué partido está? Y la respuesta en ese pasaje la podemos ver, que Dios no es ni de un partido ni del otro. Él no está ni en un lado ni en el otro. Más bien, nosotros debemos estar al lado de Dios, y ahí es donde el Señor se vuelve a nuestro lado. Si nosotros decimos: yo estoy con Dios, entonces Dios dice: este es mi pueblo, este es mi hijo, yo voy a pelear por él, yo lo voy a proteger, yo lo voy a sostener, yo voy a hacer justicia por él, yo voy a hacer que tenga paz, yo voy a hacer que tenga seguridad, aunque el mundo esté, hermano, polarizado y dividido, luchando uno con otro. Dios está con su pueblo cuando usted y yo decidimos por Dios. De tal manera que la Biblia dice en el siguiente pasaje que cuando Josué lo adora y se postra ante él, entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, verso 15: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Esto no es un pasaje cualquiera, porque decirle a un militar como era Josué, decirle a un guerrero como era Josué, que se descalzara, era colocarlo en una posición de desventaja, porque ¿qué soldado puede caminar sin sus zapatos de uniforme, verdad, de equipo?
A los soldados, a los militares les dan botas especiales porque tienen que atravesar diferentes tipos de terreno. En aquellos días se entiende que entonces habían para los soldados calzado llamado grebas, que era una especie de sandalias que tenían en la suela como ¿cómo podría decir? Como espinas, como unos picos, digamos, que les como picos que les servía para cuando pisaban, esos picos se metían en la tierra y entonces les daba estabilidad. Pero decirle a Josué que se los quite no es cualquier cosa. Hermano, yo no sé si usted ha caminado descalzo. Por lo menos su servidor, gracias a Dios, mi madre siempre nos proveyó para zapatos. Aunque con hoyo en algunos casos, ¿verdad? Que si pisaba un chicle hasta le sentía el sabor en la boca al chicle. Pero, sin embargo, ya me está señalando mi mamá, mira. Haciéndome así está mi madre, mira. Bueno, es decir, yo no puedo caminar descalzo como otras personas que se acostumbraron a caminar descalzas por la necesidad. Hermano, yo tengo que caminar así, descalzo, mire, sí, para salir a veces a tirar la basura. Es que se me ocurrió un día salir descalzo, no puedo. Pero decirle a un militar, quítate los zapatos de tu equipo militar, no era cualquier cosa. ¿Sabe lo que estaba diciendo Dios? Mira, ahora descálzate tú, descálzate. Mira, dame las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Lo que te quiero decir con esto es que le estaba diciendo, mira, quítate las sandalias, te voy a hacer reposar, porque ahora quien va a pelear por ti soy yo, Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Ahora son batallas mismas. Mis batallas son las batallas de Dios. Ahora Dios va a pelear. Ya peleaste, ya guerreaste, ya hiciste frente. Ahora descálzate. Ahora deja esa forma de caminar, porque ahora entraré en el escenario yo para darte la victoria. Por eso está escrito. Y dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo las plantas. Voy a añadirle descalzadas de tus pies. No dice bajo la planta de tu zapato. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Descalzado. Entonces, a Josué le estaban diciendo, quítate las sandalias, porque era una ley. Según la Biblia, existía la ley de la sandalia quitada, dice Deuteronomio. Y esto es bien importante, porque en Israel había una ley que cuando alguien quería traspasar tierra de una persona a otro, la forma para hacer jurídico aquel traspaso era quitándose las sandalias. Por eso cuando Moisés llegó también frente a aquella zarza, de la zarza se oyó una voz que le dijo, quita tu sandalia porque el lugar donde estás es tierra santa. A Josué le aplican lo mismo. A Ruth también, con relación a Ruth, Booz llama a un familiar cercano de Ruth, y Noemí andaba vendiendo las tierras de su hijo que había muerto y que era marido de Ruth. Entonces ella era viuda que tenía tierras, y la única manera para redimirla era que un pariente cercano nos poseyera las tierras del marido de Ruth, y que engendrara en ella simiente para que no se perdiera la simiente de aquel que había muerto. Pero entonces ese pariente cercano no quiso redimir a Ruth. Entonces Booz, que era el siguiente que le correspondía, Booz estaba respetando la posición de aquel pariente cercano, pero aquel dijo, no, yo no voy a afectar mi simiente. Decía que no la redimo, redímela tú. Entonces ese pariente se tuvo que quitar la sandalia, dársela a Booz, porque significaba, te estoy entregando esas tierras, te estoy entregando ese caminar, te estoy entregando esa propiedad. ¿Sabe lo que quiere decir cuando Dios nos pide que nos descalcemos? Que le entreguemos nuestra forma de caminar, nuestras angustias, nuestras preocupaciones, y aún
a Josué representaba: dame, al quitarte las sandalias, la idea que tú tienes respecto a decidir a quién eliges. Porque él dijo: ¿eres de los nuestros o eres nuestros enemigos? Entonces, si eres de los nuestros, nosotros estamos bien. Si tú eres de los nuestros, tú vas a pelear por nosotros. Hermano, eso no es así. Si tú, diciéndole a Dios, si tú eres de los nuestros, entonces nos va a ir bien. No se trata de que si tú eres de los nuestros, se trata de que nosotros estamos con Dios. Y si estamos con Dios, Él está con nosotros. Ok. Espero me haya dado a entender, ¿verdad, hermanos? Entonces, a raíz de eso, entonces mi tema trata con el gobierno perfecto, pero el gobierno perfecto, según la Biblia, tiene 12 ministraciones para su pueblo. Oiga esto, hermano. 12 cosas que nosotros, que somos pueblo de Dios, lo necesitamos. Ahora, mire cómo se va estableciendo el gobierno perfecto. Por ejemplo, el Señor prometió. ¿De dónde tomo yo la idea de que el Señor, en su gobierno perfecto, tiene 12 ministraciones para nuestra alma? 12 ministraciones para nuestra alma. Su alma debe de ser ministrada por un gobierno perfecto. Y le voy a decir una cosa también. Ese gobierno perfecto influye en nuestra vida con 12 cosas, personalmente hablando. Pero se supone que los gobiernos de la tierra deberían de tenerlo. Pero como no están con Dios, no se preocupan porque el pueblo tenga esas 12 ministraciones. Pero si nosotros somos pueblo de Dios y elegimos a Dios siempre, Dios nos va a dar esas 12 ministraciones de su perfecto gobierno. Y esto después lo vamos a llevar al gobierno de nuestra casa. Nuestra casa debe de tener 12 ministraciones perfectas del gobierno de Dios. Entonces, ¿de dónde tomo la idea de un gobierno con 12 ministraciones? Bueno, un día el Señor prometió ese gobierno que ministraría su justicia. Y esto, hermanos, será literal un día. ¿Cuándo? Cuando el Señor establezca su reino de 1000 años. Después de la gran tribulación, Jesús viene como rey y establece su reino durante 1000 años, dice la Biblia. Sin embargo, como no es literal ahorita, es espiritual. Y por ser espiritual, nosotros podemos, antes del reino milenial, empezar a experimentar las 12 ministraciones del gobierno perfecto. Porque ahora el reino de Dios está en nuestros corazones. ¿Usted dice amén a eso? Ok. Entonces dice la Biblia, respecto a eso, que el Señor lo prometió. Y está en Mateo 19:28. Dice, Jesús les dijo, Mateo 19:28, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus. Oiga lo que dijo Dios de los príncipes de las tribus. A los patriarcas les dijo, ustedes estarán sentados cada uno en un trono para juzgar las 12 tribus de Israel. De ahí viene la idea de que el gobierno perfecto de Cristo ministra con 12 cosas. Y luego Lucas 22:29 dice también, y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, eso era la promesa, eso había sido profetizado desde el Antiguo Testamento. Y ahora viene Jesús y habla de su gobierno, y habla que su gobierno va a estar también acompañado con 12 tronos que cada uno va, hermano, a regir sobre una de las tribus de Israel. En el plano espiritual, usted sabe que el número 12 en
numerología bíblica, el número 12 significa gobierno de Dios. Siempre que nosotros vemos el número 12 en la Biblia nos habla de gobierno. De tal manera que yo, al ver estos pasajes y a entender, hermano, la idea del gobierno de Cristo, entonces puedo entender de que hay 12 tronos de donde se hará fluir la justicia de Dios, que nos juzgará, nos aprobará, nos examinará y nos proveerá su justicia. Esto es importante. De tal manera que aquellos que oyeron a Jesús enseñar estas cosas se inquietaban y comenzaban a preguntarle al Señor: Señor, ¿y cuándo restaurarás el reino a Israel? Señor, ¿cuándo vas a restaurar el tiempo y el reino de Israel? Claro, ellos habían sido gobernados, hermano, por una línea de reyes. Entre ellos muchos habían cometido apostasía. Habían apostatado, los habían llevado a la idolatría. Oiga esto. Aquellos que habían pedido rey, los reyes que tuvieron los llevaron a la idolatría, los llevaron a la apostasía, los llevaron al paganismo, los llevaron a la prostitución, los llevaron, hermano, a los pueblos a que se involucraran en cosas que eran abominables para Dios. Y entonces ahora había necesidad de un reino perfecto. Entonces, ¿cuál es el gobierno completo para nosotros? ¿Cuál será el gobierno, hermano? Aunque hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades. No se trata de porque este partido ofrece amnistía, papeles. Mire si lo han hecho, pues. Ni el anterior prometió 8 años y no lo hizo. Este nuevo, igual. Y el que vendrá, igual. Entonces, ¿cuál es el gobierno completo para nosotros? Ahora mire esto. Y ahí comienzo mi tema. ¿Cuánto me queda? Dios bendito, ya se me fue el tiempo. Me quedan 6 minutos y ni siquiera lo he llevado a la idea de qué significan las 12 ministraciones. Entonces, de todos los reinos que en la Biblia se menciona, existió uno que representa, solo desde este punto de vista, al tipo de gobierno que puede ser el que nos ayude a enfrentar los momentos difíciles. Solo hay uno. Y ese fue el reino de Salomón. Fue un reino de paz que surge después de 2 reinados difíciles. Y para que usted tenga una idea, voy a tratar de describir así cortamente los 2 reinos que precedieron al reino de Salomón. El primero pues fue el que el pueblo pidió y les dio Dios a Saúl. El reino de Saúl representa la desobediencia, la rebelión, la hechicería, la usurpación, la decadencia y la muerte. Eso representa el reino de Saúl. Dios lo desechó porque se rebeló contra Dios, dejó de honrarlo, oyó más al pueblo y por temor al pueblo hizo cosas. Entonces vino el Señor y se buscó uno conforme a su corazón y puso a David. David sustituyó al primer reino. Pero David representa también lo siguiente. El reino de David representa las guerras que David libró para conquistar los enemigos que Saúl dejó. Imagínense que Saúl deja de ser rey, pero deja enemigos, que ahora viene David a tomar posición de rey y se encuentra con una cantidad de pueblos enemigos del reinado de Saúl, del reinado de Israel. Entonces, viene David y tiene que pelear batalla contra los enemigos que deja Saúl. No entró en un momento agradable. Tomó posesión de la presidencia, si usted quiere, para encargarse de desgastar a los enemigos que el reino anterior había dejado. Pero David también representa a los enemigos que él mismo se creó por ser un restaurador, por tratar de ser un nuevo rey, de que no solamente arreglaba la plana de Saúl, sino que ahora tenía que enfrentarse
a enemigos que estaban en contra de la restauración y en contra de que el corazón de David, semejante al de Dios, cumpliera con los estatutos de Dios. Pero también David representa un reino de errores, de fallas y de pecados. Entonces no hay gobierno perfecto, porque aunque era de acuerdo a Dios, cometió fallas, errores y pecados. Tuvo que pelear con enemigos. Todo el reino de David fue de batalla, hermano. Todo el reino de David fue de batalla. Todo el reino de Saúl fue de desobediencia, de usurpación, de brujería, de hechicería, de decadencia. Todo el reino de Saúl así. Ahora David, batallas, guerras, errores, fallas y pecados. El reino de David. Entonces, cuando David muere, ya ha conquistado muchos reinos. Y resulta que ahora se lo entrega a Salomón. De esos dos anteriores surge el reino de Salomón, que vino a ser un reino de paz, de prosperidad, de sabiduría y de justicia. Hasta el tercer reino. Estamos hablando el primero 40, el segundo otros 40 y el tercero igual. 3 reinos de 40 años cada uno. Y resulta que es figura de Cristo por el significado que tiene. Su nombre, Salomón, significa paz, apacible, pacífico, y significa quien recompensa. Ese era el gobierno de Salomón. Ahora, interesante, porque resulta que Salomón, lo podemos ver, que es la figura de lo que Cristo habló en los evangelios, un reino con 12 tronos. Porque resulta que el gobierno de Salomón nos habla del gobierno perfecto de Jesús. ¿Me doy a entender cuál es el gobierno perfecto de Jesús? Él mismo gobernando con 12 tronos que ministran 12 cosas que necesita el alma de nosotros. Y ahora vemos que Salomón entonces tiene exactamente la figura de esos 12 tronos. Entonces, como ya dije que el 12 siempre nos habla de gobierno, y un gobierno tiene leyes, el gobierno de Dios tiene leyes para que operen a favor de nuestra vida, y estas son ministradas a nuestra alma, que necesita la paz en tiempos difíciles. Hay tiempos difíciles, no podemos negarlo, pero se requiere de la paz para superar los tiempos difíciles. Y resulta que el gobierno de Cristo, 1000 años de paz en la tierra, Satanás va a estar atado, todos los demonios van a estar atados, todas las huestes van a estar atados, todos los promotores de maldad van a estar atados. 1000 años de paz. Cuando Salomón gobernó, fue el reino más pacífico. Es más, venían aquellos enemigos que tuvo su padre David y le traían ofrendas, le traían riqueza, venían a oír de la sabiduría de él, venían a ver cómo él es que estructuró su gobierno, querían ver de dónde salía tanta sabiduría para que ese reino durante 40 años estuviera en paz, que sus enemigos se pusieron en paz, que los hombres y las mujeres de las casas ya no temían que sus hijos iban a ir a la guerra. Oiga esto, hermano, que las mujeres ya no temían de quedarse viudas porque sus maridos tenían que ir a la guerra. Fue un tiempo de paz. Entonces, el secreto está que el gobierno perfecto permite que 12 cosas lleguen a nuestra alma. Y esas 12 cosas producen la paz. Entonces, présteme 5 minutos. Todavía estamos buen tiempo y el tiempo nos ha favorecido. Y termino. Le prometo terminar en unos 5 minutos. Primera de Reyes 4:7 dice, qué interesante, hermano.
Quiero que guarde usted en su corazón o escríbalo y le invito a que lo vaya a estudiar a su casa. Mateo 19, 28 y Lucas 22, 29 al 30. Lucas 22 del 29 al 30. Ya lo leí y es donde el Señor dice: vosotros que me habéis elegido en el camino de la regeneración, se sentarán juntamente conmigo en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. Mateo 19 dice lo mismo y Lucas 22 dice lo mismo. 12 tronos, 12 ministraciones para que gobernaran a su pueblo. Imagínense que en el milenio vamos a tener una dimensión de ministraciones a nuestra alma como nunca antes. Pero como eso será en el reino literalmente de Cristo ya establecido. Mientras tanto, el reino del Señor está en nuestros corazones. Eso se supone que nosotros debemos de tener esas ministraciones en nuestro corazón, en nuestra alma. Ahora mire concatenadamente estos pasajes que le di de Mateo y de Lucas con Primera de Reyes 4:7. Primera de Reyes 4:7. En el reinado de Salomón, dice: Salomón tenía 12 gobernadores en Israel. Digamos, Salomón tenía 12 tronos en todo Israel. Ellos abastecían al rey y a su casa un mes al año. La Torre Samat dice así: tenía también Salomón 12 intendentes repartidos en todo Israel, los cuales proveían de víveres al rey y a su palacio. Cada uno de estos suministraba durante un mes al año todo lo que era necesario. Wow, tenía 12 tronos y cada gobernador gobernaba un mes al año, y eran 12, se llenaba todo el año de 12 gobernadores, 12 tronos, 12 ministraciones que ellos regían con las leyes exactas que Dios le había dado a Salomón. Lo que Salomón recibía, figura de Cristo, se lo trasladaba a cada uno de los gobernadores, y estos hacían que el pueblo recibiera el estatus de Dios, la ley de Dios, las 12 ministraciones de Dios, de Salomón a su pueblo. Entonces, ¿quiénes eran estos gobernadores? Del griego, la palabra gobernador significa cosmocrátor. Y cosmocrátor, que es gobernador, significa señor de un territorio, príncipe de una edad, gobernante del tiempo o de un tiempo, es decir, de turnos. Es quien permite o no que sucedan cosas buenas o malas. Ejerce influencia en los lugares, gobierna con leyes. Eso era el trabajo de los gobernadores. Entonces, resulta que estos gobernadores tienen nombre y sus nombres tienen significado, y resulta que los nombres con su significado nos hablan de las ministraciones que nuestra alma necesita. Oiga esto. Entonces, para darme a entender que los nombres de estos gobernadores de Salomón son las ministraciones que nosotros necesitamos a nuestra alma para que tenga paz, para que se sienta seguro, para que la justicia de Dios nos alcance, la permitamos, la vivamos, la disfrutemos. Necesitamos ser gobernados por esas 12 ministraciones. Y para ello, entonces, quiero que me acompañe, y hasta aquí lo voy a dejar y lo vamos a explicar la otra semana. Primera de Reyes 4:8. Los 12 nombres de los gobernadores de Salomón están en Primera de Reyes, capítulo 4, desde el verso 8 hasta el 19. Y cada nombre representa la administración que usted y yo necesitamos. Aleluya. Y dice así, voy a leer unos cuantos nada más. Ya le dije hasta dónde terminan los nombres de los 12 gobernantes. Y estos son sus nombres. ¿Cuál? El primero es Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín. Ben-Hur. Ben significa hijo. Verso 9. Ben-Decar en Macás, en Salbín,
en Bet-Semes y en Elón Bet-Hanán. Verso 10. Ben-Gesed en Arabut, de él era Soco y toda la tierra de Efer. Verso 11. Ben-Abinadab en toda la altura de Dor, Tafat, hija de Salomón, era su mujer. Ok, pero los nombres están hasta el versículo 19, se los voy a decir, 12 nombres. Ben-Ur, Ben-Decar, Ben-Gesed, Ben-Abinadab, Baaná, Ben-Geber, Ainadab, Ahimas, Baana, Josafat, Simei y Geber. Los 12 nombres de los 12 gobernadores, de los 12 tronos de Salomón. Y Primera de Reyes 4:21 dice: Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta el límite con Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Verso 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey de Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Amén. Entonces, Salomón tenía esos 12 gobernadores que ministraban a las diferentes provincias. Esos son los 12 ministraciones que también el pueblo de Israel va a recibir en el milenio por medio de Cristo y a través de los gobernadores. Pero nosotros en este tiempo, nuestra vida tiene que ser ministrada con 12 cosas. Lamentablemente ya no tengo tiempo y le prometí terminar, pero quiero invitarlo para la próxima semana para que conozcamos la primera ministración que usted necesita para tener paz. Y esto pues vamos a irlo viendo en el orden de los nombres de estos 12 gobernadores. Y le dejo el primero, Primera de Reyes 4:8. Y estos son sus nombres. El primero, Ben-Ur, en la región montañosa de Efraín. Ok. El nombre que tiene significado, valga la redundancia, significa que ese es la administración que necesita tu alma. Y es una administración que quiero decirlo con temor y temblor. Todos nosotros la necesitamos. Todos y todos necesitamos la administración de Ben-Ur, el primer trono que ministra lo que su nombre significa. Y esto es importante, porque con esa administración nosotros nos vamos a despojar de muchas cosas negativas. Y en medio de los tiempos difíciles vamos a vivir confiando en el Señor y no vamos a ser presa de nuestros temores, de nuestra condición, de nuestros problemas, de nuestras luchas, sino que vamos a confiar en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día que has preparado nuestro corazón, Señor, para que lo que haya de suceder en estos días nos permita a cada uno de seguir en la posición que en tu palabra hemos aprendido. Nosotros estamos a favor de Dios. Nosotros hemos elegido a nuestro Señor a través de Cristo. Lo recibimos en nuestro corazón. Confesamos con nuestra boca que Él es no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Él es nuestro Rey. Él es el dueño de nuestra vida, es el dueño de nuestros bienes materiales, Él es el dueño de nuestras familias. Permite que nuestros hogares, Señor, sean bendecidos con tu gobierno.
y que sea tu Espíritu quien nos dirija. Señor, la decisión que hemos de tomar. ¿Cuál es la posición suya como cristiano? No es a favor de un partido, sino que es a favor de Dios. Tú siempre tienes que elegir por Dios, hermano, porque Dios te eligió a ti. Dios te eligió. Escrito está: lo vil y lo sucio de este mundo, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo sabio de este mundo. Dios te escogió. Gracias, papá. Dios nos escogió. Y Ramay y Catarraba Socotomay. Dios te escogió a ti. Tú no puedes rechazarlo al Señor. Tú no puedes decidir por un partido que favorece, aunque te favoreciera personalmente, en cuestiones de carácter temporal nada más. Porque vendrán otros que cambiarán las leyes, y vendrá uno un día que escrito está en Daniel: cambiará los tiempos y cambiará las leyes y afligirá a los santos. Un líder que se presentará como la solución del mundo. No puede haber un hombre 100% que prometa todo eso, solo nuestro Señor Jesucristo. Y puede ser que con la elección que alguno tome esté menospreciando al Señor. Por eso tu corazón tiene que ser guardado con temor y temblor. Elige siempre por Dios. Elige a Dios siempre. Si vas a votar, elige al Señor. Yo quiero invitarlo en esta hora a todos que salgan de sus vehículos, por favor, y que tomemos una decisión. Nuestro voto no es político, nuestro voto es por Dios. Hoy vamos a votar una vez más por el Señor delante de esta mesa. Salga, vamos a ministrar. Demos una muestra de nuestra fidelidad a Dios. Señor, aquí estamos. Hemos decidido por ti una vez más y siempre. Nuestros labios y nuestra boca han decidido proclamar tu nombre, darte la gloria y darte la honra, Señor. Nosotros elegimos por ti. Nosotros elegimos por ti. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias por tanta misericordia, por tanto favor, por tanta provisión. Gracias por tanto amor, Señor, que nos has mostrado siempre. ¿Cómo vamos a rechazarte y elegir a una persona con agenda de leyes abominables, de valores que no te agradan a ti, por posiciones que van en contra de tu voluntad? Esta nación se ha apartado de Dios. Esta nación ha abandonado a Dios y tiene que volverse a Dios. Tiene que volverse al Señor, elegir por Dios, invocar nuevamente su nombre, humillarse, postrarse, hacerle reverencia al Señor. Todos nosotros necesitamos siempre a Dios. Jesús es nuestro Señor. Padre, bendecimos esta mesa. Santificamos el pan y el vino, Señor. Esta mesa representa tu cuerpo y tu sangre. Y nosotros este día
la tomamos creyendo, Señor, que habiéndonos examinado, tendremos los beneficios. No habrá debilidad, no habrá enfermedad y no habrá muerte entre nosotros. Proclamamos la fortaleza en tu nombre. Proclamamos la sanidad divina en tu nombre. Proclamamos la vida, Señor, en tu nombre. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Ahí donde está, hermano, tenemos que orar en verdad por esta nación. Tenemos que orar por los hombres que están en eminencia, gobernadores, para que abran su corazón al Señor. Ahí donde está usted, oremos. Señor, ten misericordia de esta nación. Esta es la tierra donde nuestros hijos han nacido. Esta es la tierra que a ti te plació viniéramos. Esta tierra te pertenece porque escrito está que toda la tierra y todo lo que en ella hay te pertenece. Que tuya es los árboles del bosque, las bestias de los campos, las flores, los frutos, el hombre y la mujer, todo lo que hay en la tierra es tuyo, Señor. Oramos por esta nación, ten misericordia. Sí, Padre, por favor. Oh Dios, ten misericordia, Señor, de este país. Aviva, Señor, la obra en medio de tus tiempos. Levanta, Padre, siervos y siervas de este redil, que se vuelvan portadores de tu palabra. Levanta profetas, hombres y mujeres. Levanta la juventud, Señor, que profetice. Así como el profeta Ezequiel, que le pueda decir: huesos secos, oíd palabra de Jehová y viviréis. Aviva la obra en medio de los tiempos, Señor. Padre, que nuestros labios, Señor, sean en el nombre de con Jesús, amor, Señor, para que llevemos esta palabra, Señor, de buenas nuevas. Padre, una palabra, Señor. En el nombre de Jesús, levante sus manos. Sí, Padre. Levante sus manos, adoremos al Dios de los cielos. Adorémoslo con todo nuestro corazón. Adorémoslo. Gracias, Señor. Hemos decidido por ti. Hemos decidido por ti. Mi corazón te elige. Seguir a Cristo. Mi casa y yo serviremos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Hoy más que nunca agarrémonos de la mano de Dios. No vuelvo atrás. No vuelvo. No te sueltes. He decidido. Porque después de toda esta tormenta viene la bendición a Cristo. Padre, bendice a tus He hijos. decidido. Oh Dios, que estamos seguir a Cristo. Vamos a ti. Decidido seguir a Cristo. El frío ni la nieve nos No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Gracias, Señor. En memoria de nuestro Señor Jesucristo,
al cual proclamamos Rey y Señor de la tierra. Rey y Señor de mi casa, dígalo. Rey y Señor de mi corazón, de mi esposa y de mis hijos. Jesús, tú eres hijos de esta congregación. Tú eres el que elegimos. Sí, Padre. Aunque los pueblos te han abandonado y te han dado la espalda, nosotros te elegimos. En memoria tuya participamos de esta mesa. En memoria tuya participamos de este pan que representa tu cuerpo con llagas, heridas y traspasos, pero que el precio de nuestra paz cayó sobre ti y ahora por tus llagas somos sanados. Comamos, hermano. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Bendita presencia. Gracias. Bendita presencia, Señor. Señor, guarda cada familia que está en esta congregación. Señor. Que estamos aquí, guárdalos, por favor, Señor, en estos días y siempre hasta tu venida. Cúbrenos con tu sangre. En el nombre de Jesús. Levantemos la copa y en memoria de Él bebamos declarando que somos gente de pacto y que estamos haciendo memoria una vez más que Él es el Rey con el gobierno perfecto para nosotros. Amén. Que Él viene pronto. Bebamos, por favor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos. Vamos a proclamar que Él es nuestro Señor y que en sus manos estamos seguros. Así es. Quiero cantar. Cante. Para Jesús. Hasta perder en tu amor, Señor. hasta vivir solo en ti, ante tu trono y ante tu trono adorar. En tu presencia me gozo de tu fluir. Cuán preciosos momentos a tu lado, Señor. Hay que levantar sus manos y decir Jesús, 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 Jesús. Y que Jesús te has ganado mi amor, mi corazón tuyo es, Señor, tú eres mío también. Cuando me diste para empezar, ya nunca jamás quiero estar lejos de ti otra vez. Jesús, 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 Jesús. Te has ganado mi amor, mi corazón es tuyo, mi corazón.